Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar hoy. Soy Melanie Giert, soy la directora del Departamento Jurídico de la Cámara Alemana. Antes de empezar, pues quiero recordaros que las preguntas las que tenéis podéis ponerlos en el chat y después, dentro del tiempo posible, vamos a intentar de responder al máximo número de preguntas posibles. También informaos que esta sesión se graba y la podéis volver a ver y a compartir tantas veces que queráis. Hablando de compartir, nuestro hashtag para este webinario es hashtag actualidad jurídica fiscal. Pues en los últimos años, en los últimos tiempos se han producido muchos cambios, empezando con la ley sobre el teletrabajo, la próxima reforma laboral prevista, ERTES versus despidos, desconexión digital, planes de igualdad, pues muchos cambios pues, relacionados con la situación del corona también. Y para hablarnos de ello, hoy tenemos el placer de contar con algunos miembros del equipo de Miralles Abogados. Miralles Abogados es un despacho especializado en derecho laboral y seguridad social, materias con las que vienen asesorando desde hace más de 30 años. El equipo cuenta con profesionales de habla inglesa, alemana y portuguesa y prestan servicios a empresas nacionales e internacionales. Están con nosotros, empezando desde la izquierda, Carlos Miralles Miravet, socio director de Miralles Abogados, colaborador docente de Derecho del Trabajo en ESADE y miembro de la Asociación Europea de Abogados Laboralistas. Cuenta con una trayectoria de más de 35 años en el campo de Derecho Laboral y Seguridad Social. Sergio Solanas, socio de Miralles Abogados desde el año 2016. Cuenta con una amplia experiencia en numerosos procedimientos judiciales de elevada complejidad en todas las instancias de la jurisdicción social y administrativa. Juan San Román, consultor y cuenta con amplia experiencia de más de 25 años en puestos de gestión y dirección en empresas industriales de diferentes sectores, familiares y multinacionales, liderando procesos de cambio estratégico y organizativo. Y Carlos Miralles Doms, que se ha incorporado a Miralles Abogados para prestar apoyo al resto de los abogados del equipo en todo tipo de consultas recurrentes, reestructuraciones empresariales, modificación de condiciones de trabajo, negociaciones colectivas, etc. Bienvenido a los cuatro y os cedo la palabra. Buenos días. Ante todo, muchas gracias a la Cámara de Comercio por invitarnos a participar en estas jornadas, en las que venimos de manera regular porque consideramos que son realmente de mucho interés. Como tenemos muy poco tiempo y mucha materia, vamos a intentar ser lo más operativos posibles y vamos a intentar, con la ayuda de los distintos compañeros del despacho, dar unas pinceladas que hemos clasificado en 8 bloques. Ya sé que son bastante materia, pero vamos a hacer como en 8 bloques unas pinceladas que no es posible entrar en un gran detalle, pero sí en los conceptos para que identifiquemos lo que yo llamo puntos críticos o cuestiones a tener en el radar como cuestiones importantes y de actualidad. Esos 8 bloques serán, primero, una visión global cronológica de qué ha pasado en el año 2020 en novedades legislativas laborales, para situarnos. Segundo, pandemia-ERTES, año 2020 especialmente importante. Trabajo a distancia, igualdad, un recordatorio de las distintas obligaciones empresariales que derivan de todas estas normas y de algunas anteriores. Algún tema puntual de actualidad laboral que sigue siendo muy vigente, que está aflorando ahora, que ya me referiré luego, es la adaptación de jornada. Siguiente, séptimo bloque será ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué va a pasar o qué se supone que puede pasar en la reforma laboral que mañana arranca otra vez la negociación? Y en el último, alguna referencia rápida a determinadas sentencias que en el interín de todo este año se van dictando y que son verdaderamente importantes para plantearnos, para situarnos en materia laboral. Voy con el primero, la visión global. Vamos a compartir y tendremos a través de la cámara disponible este documento. No lo voy a leer ahora, solamente quiero visualizar pues, las 2 primeras hojas de este documento, donde veréis que tenéis un repertorio cronológico
de todas las novedades legales en materia laboral que se han producido en el 20 y 21. Y luego tenéis la referencia de jurisprudencia. Como veis aquí, tenéis la norma, la fecha de publicación y entrada en vigor y la materia en donde hemos destacado los aspectos más importantes de la misma. Aunque estamos hablando de legislación del 2021, arrancamos con dos disposiciones del año 2019 que son muy importantes porque hablan de temas de esto, de plan de registro de jornada y de planes de igualdad y obligaciones en materia de igualdad. Tenéis ahí a la izquierda los dos decretos y el tema. Entonces, si vemos, por ejemplo, en la siguiente transparencia, pues vemos el 2020, arrancamos ya en el 2020 con el salario, las distintas normas. Hemos seguido un orden cronológico porque yo creo, igual que hicimos en el año 2019, tenemos colgado en la página web una presentación similar, de manera que si cogemos las dos, tenemos en 2 años y medio, cronológicamente, las distintas normas, la materia y la cuestión más importante. Y digo, y por lo menos a mí me es muy útil ese repaso cronológico, porque hay tantas normas que luego uno cuando intenta recordar sobre una materia en concreta cuál era el orden y de qué, pues creo que nos ayuda mucho a ver esa visión como estoy exponiendo. Igualmente, y la visualizamos un momentito ahora, vamos a tener otro documento a disposición. No me voy a extender en este, ya lo tenéis ahí, y sí que destacaré ahora lo más importante. Pero vamos a tener otro documento a disposición de todos los participantes también, que le hemos denominado puntos críticos, en los que ya utilizamos otro formato, en el cual en lugar de un repertorio cronológico de todas las normas en el año 2020, que uno las analiza y ya se sitúa perfectamente de qué es lo que ha pasado en materia laboral, lo hacemos por materias. Vamos a compartir ahora un momentito para visualizar el formato de ese documento que también tendréis. Este segundo que vamos a visualizar ahora, precisamente es lo que se va a ir viendo a lo largo de toda esta exposición los distintos intervinientes. El primero en cuanto al tema cronológico, el segundo, si puedes visualizar, Carlos, un poco el de puntos críticos para ver la materia. Materia, puntos críticos y referencias normativas. ¿Qué destacaría yo? Si hacemos una visión general de toda la cronología y de la legislación, es evidente que en este periodo, pues lo que ha sido más relevante ha sido el tema de pandemia. Ya volvemos un segundo atrás, este segundo documento que os decía, tenéis la materia, trabajo a distancia, puntos críticos, temas a poner en el radar, porque son temas que están dando discusión y por tanto luego los abordaremos, y las referencias normativas. Creo que con esos dos cuadros, con el cronológico y con el de materias, en un espacio de tiempo relativamente corto, uno se sitúa perfectamente de en qué momento estamos en materia laboral y cuáles son los puntos de máximo interés. Os lo dejo ahí para que ya lo podamos seguir. Si yo tuviera que resumir, como os decía, ¿qué es lo que me parece más relevante de todo este panorama que hemos tenido en 2020? Evidentemente, lo más importante probablemente sería el tema de ERTES pandemia, es decir, todo el bloque relativo a la regulación de una figura que ya existía, como son los ERTES, para hacer frente a la situación de la pandemia, y por lo tanto ese es un bloque importante que veremos en la legislación y luego nos referiremos a los ERTES. Segundo, el tema del trabajo a distancia e igualdad. Digamos que hay esas tres materias, ERTES, pandemia, trabajo a distancia e igualdad, que son evidentemente lo que durante el año 2020 han traído más desarrollo. Si empezamos con ERTES, y ahora daré paso a Sergio Solanas, a mi compañero, para que haga una reflexión al respecto. Como decía, los ERTES es una figura, la de suspensión o reducción de jornada, suspensión de contrato, existente ya en nuestra legislación. En este periodo de pandemia, el 2020, sí que se ha legislado sobre los ERTES, introduciendo algunas novedades, ¿no? De conceptos, por ejemplo, de fuerza mayor, se ha ampliado el concepto. Algún concepto muy novedoso, como recordaréis, el permiso obligatorio recuperable, una figura muy curiosa que ocurrió el año pasado, en el cual pues, era obligatorio un permiso a recuperar posteriormente. Y especialmente importante en materia de ERTES han introducido un tema que luego entraremos en un poco más de detalle, Sergio, que son las cláusulas de salvaguarda de empleo. Esos ERTES, digamos que se han expuesto como la solución o la medida más importante a tomar
para salvar la situación de pandemia, y a través de esas cláusulas de salvaguarda se introducen una serie de medidas que intentan frenar la posibilidad de despido. Y esto es importante y nos referiremos a ellos. Yo, con esta primera introducción de ERTE, Sergio, si quieres hacer alguna ampliación respecto a los ERTEs, y luego vuelvo a los distintos temas que hemos hablado inicialmente. Muy bien, gracias Carlos. Buenos días a todos. Pues efectivamente, esta primera parte o esta segunda parte ya de la exposición tendríamos a hacer unas pinceladas sobre una cuestión pues, que seguramente es muy conocida por todos y no es más que esta situación del expediente de regulación temporal de empleo o lo que se ha denominado a lo largo de toda esta pandemia la figura del ERTE. Es verdad que para muchos lo hemos descubierto o ha sido descubierto ahora, pero es una medida que, como ha comentado Carlos Miralles, pues ya existía con anterioridad y se había utilizado para situaciones pues, análogas en el sentido de que se posibilitaba con esta figura pues, la suspensión de los contratos de trabajo o las reducciones de jornada o ambos simultáneamente en un mismo expediente con ocasión de la falta de actividad de las empresas. Es verdad que antes los ERTEs pues, eran una herramienta pues, que no han sido pues, quizá muy utilizada por las empresas por cuanto se entendía que a lo mejor era pues, una situación ya predecesora, ¿no?, de un despido colectivo y nos encontrábamos, y Carlos lo conoce, con muchísimas reticencias por parte de las representaciones sociales, ¿no?, a acordar una medida, unas condiciones motivadoras en un ERTE suspensivo o de reducción de jornada porque veían ya una antesala de un posible despido colectivo. Es verdad que esta figura del ERTE, pues ha cambiado radicalmente con la situación, con la crisis sanitaria que hemos vivido este ya último año y se ha convertido en una herramienta pues, fundamental para paliar esta situación de crisis derivada del COVID-19. El ERTE siempre ha estado regulado con las modificaciones que se han ido produciendo, pues es una figura que está regulada en el artículo 47 del Estatuto y además tiene un reglamento de desarrollo del procedimiento y de la tramitación de este expediente de regulación de empleo. Existía, tal como ahora hemos conocido, pues existían los ERTEs por fuerza mayor, en donde la empresa hacía una solicitud y la autoridad laboral constataba o no esa fuerza mayor y aceptaba el ERTE para suspender, autorizando a suspender o a reducir la jornada de los trabajadores, también en el plazo de 5 días desde la presentación de la solicitud. Es verdad, como ha adelantado Carlos, que el ERTE de fuerza mayor antecesor al ERTE de fuerza mayor, que haré 4 pinceladas a través de la pandemia, pues era un ERTE muy restrictivo con una causa que prácticamente se limitaba a las posibilidades de una situación catastrófica, de nevadas, incendios en la fábrica, etc. Existían también los ERTEs, los que hoy conocemos ERTEs ETOP, causados por causas o justificados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, un procedimiento muy formal en donde tenemos que tener claro todas las partes, la empresa, sobre todo cuando preparaba la documentación, que era un procedimiento muy, muy complejo en el sentido que había pues una comisión representativa en donde se tenía que constituir previamente al inicio del periodo de consultas, con unos periodos de tiempo de 7 días en aquellos centros que no había representación o de 7 días en aquellos centros que había representación legal de los trabajadores o de 15 como máximo en aquellos que no existía y luego se abría un periodo de consultas de 15 días con la comunicación tanto del inicio como del final a la autoridad laboral. Con la pandemia lo que nos ocurría pues que ya habían empresas la semana antes de decretar el estado de alarma en donde se encontraron en una grave situación pues, de falta de suministros. Recordemos todos pues, la cadena, la rotura de la cadena de suministros al estar Francia cerrada, Italia cerrada, las fábricas de China que eran los principales proveedores de muchos elementos o componentes electrónicos postergados desde hacía meses, se encontraban con ciertas dificultades ya para continuar la actividad. Es por ello que los ERTEs dieron una vuelta, un gran vuelco en la tramitación y en la agilidad con el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo.
que recordemos ahora, tras un año, justo estos días, pues se dictó 3 días después de publicarse el decreto del estado de alarma del decreto 463/2020, de 14 de marzo. ¿Qué se hizo con esta norma? Pues el objetivo que tenía esta norma, evidentemente, era dar una respuesta rápida y ágil al mantenimiento del empleo y, sobre todo, evitar esa destrucción de empleo que se preveía con ocasión de esa situación que estábamos viviendo. Y, como también ha adelantado mínimamente Carlos, el concepto de fuerza mayor se flexibiliza, se establece un concepto claro ahora ya de lo que era fuerza mayor como consecuencia del COVID-19 e incluso a partir de esta definición en el Real Decreto 8/2020, las comunidades autónomas, que eran aquellas autoridades laborales que tenían que constatar o no la fuerza mayor, ha habido una progresiva permisividad o flexibilidad en el concepto de fuerza mayor. Si bien al principio, muy al principio, pues también era bastante restrictivo, luego esta causa de fuerza mayor o el concepto de fuerza mayor se fue flexibilizando progresivamente a medida, evidentemente, de la luz de expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor que iban ingresando en todas las autoridades laborales, es decir, departamentos de trabajo de las distintas comunidades autónomas, País Vasco, Cataluña, etcétera. Esto con respecto a los ERTEs de fuerza mayor. Con respecto a los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los que conocemos hoy por ETO, pues lo que permitió el Real Decreto 8/2020 fue agilizar mucho la tramitación de estos expedientes, precisamente como consecuencia de la vorágine de acontecimientos que se estaba produciendo, recordar todos, en el mes de marzo, a mitad del mes de marzo y ya al final del mes de febrero del año pasado. Se agilizó la tramitación, pero lo más importante quizá de esta situación de ERTES con la pandemia son las especialidades que se produce también simultáneamente a la agilización de los ERTES. En primer lugar, se establecen las exoneraciones a la seguridad social, muy importante, que han ido evolucionando también a lo largo de la pandemia. Segundo, la protección de desempleo. Recordar que una de las medidas importantes fue que no se exigía una carencia mínima para tener acceso a la prestación de desempleo, que la cuantía de la prestación se estableció en el 70% de la base reguladora y no a partir del 6º mes en el 50% como era antes, y que el contador de la prestación de desempleo se volvía a cero, es decir, que el trabajador no consumía prestación de desempleo, si bien eso, y a lo mejor insistiremos más tarde en el trámite de coloquio, se produce hasta el 30 de septiembre del 2020. Y como decía Carlos, la situación más importante, pues, es la salvaguardia de empleo. Salvaguardia de empleo que se diferencia en dos situaciones. Primera, una prohibición de despedir hasta el 31 de mayo del 2021 por causas que se amparan en la situación del COVID-19, que se entiende en virtud del artículo 2 del Real Decreto 9/2020 que estas causas en ningún caso pueden justificar ni el despido ni la extinción de los contratos. Por lo tanto, una primera conclusión es que hasta el 31 de mayo del 2021 existe una prohibición general expresa de despedir por las causas que motivan la suspensión de contratos y la reducción de jornada. Y la segunda, también muy importante, que a veces hay una confusión, esta primera sigue vigente y, como digo, está regulada en el artículo 2 del Real Decreto 9/2020, y la segunda, la salvaguarda de empleo durante un periodo de 6 meses a contar desde la reanudación de la actividad, para aquellas empresas que hayan hecho un ERTE y se hayan beneficiado de las exoneraciones a la seguridad social. Esta segunda, vamos a decir, lo que es propiamente la salvaguardia de empleo, que se reguló ya en el primer Real Decreto 8/2020 del 17 de marzo, comporta que durante 6 meses no se puede despedir a partir de la reincorporación, esos 6 meses a contar desde la reincorporación al trabajo de las personas afectadas por el ERTE. Se les afecta a un trabajador en una empresa que haya aplicado un ERTE con exoneraciones y a partir de ahí cuentan 6 meses en donde no se podrá despedir. Incumplimiento comportaría, que se supone, el despido de las personas afectadas por el ERTE, comportaría el reintegro de la totalidad de las cotizaciones
dejaras de ingresar. Estas 4 eran los aspectos más importantes que quería destacar de estas pinceladas del ERTE. Carlos, te cedo la palabra de nuevo. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Como un poco insistir, creo que es importante insistir en estas limitaciones a los despidos, que como se ha comentado, son doble, es como doble, ¿no? Son 2 normas diferentes. Lo digo porque a veces cuando vemos en la prensa los inconvenientes o las problemáticas que hay para despedir en este entorno del COVID, pues se está hablando de 2 cosas diferentes. Una es una limitación general del artículo 2, que lo que dura hasta mayo y que lo que viene a decir es que no es posible el despido por las causas que han dado lugar a un ERTE, y la otra es aquellas empresas que se han exonerado de cuotas tienen una obligación de 6 meses. Para esas 2 habrá que ir con mucho detenimiento para luego analizar un poquito, luego comentaremos qué pasa, porque la pregunta aquí práctica sería, bueno, vamos a ver, en una o en otra, ¿se puede despedir personal por causas objetivas? ¿O se puede hacer un ERE en estos momentos vista esa limitación hasta mayo? ¿Esto es posible? Veremos que luego hay una respuesta dispar por parte de los tribunales. En mi opinión, creo que debe ser posible, porque no tiene ningún sentido en determinadas situaciones, la prohibición del despido cuando esto sea necesario y no sea posible una solución vía ERTE, pero esto es un tema muy polémico y, por lo tanto, cualquier medida de despido, de ERE o de despido objetivo individual en este contexto hay que analizar con mucho cuidado la prohibición general, los 6 meses, donde acaban, por ejemplo, esa limitación para la devolución de las cuotas y vigilar. En tercer lugar, también, en cuanto al tema ese de despidos en entorno COVID, de toda esta situación, se están produciendo distintos despidos disciplinarios, despidos por ausencias derivadas de COVID, y ahí hay resoluciones diversas. Pero digamos que la llamada de atención es que cualquier despido, y por supuesto un despido objetivo y un expediente de regulación de empleo, hay que analizar con mucho cuidado la posibilidad de hacerlo, que no debería ser, ya lo adelanto, el resumen, no debería ser las causas que motivan un ERTE. Habrá que marcar diferencias claras entre la necesidad de la empresa que no se soluciona con un ERTE y la medida que se quiera adoptar en ese momento. Vamos a pasar al trabajo a distancia. Trabajo a distancia viene en todo este contexto del 2020, el decreto 28/2020 lo introduce y yo creo que genera ya una primera confusión importante. Una confusión importante porque se regula en medio de la pandemia. En medio de la pandemia y cuando la gente se ha tenido que ir a casa a trabajar, que no hacer teletrabajo, sino trabajar en domicilio como consecuencia de una medida de contención sanitaria, aparece una norma que está pensada para un entorno estable. Y entonces resulta que la primera confusión importante es que nos explica el decreto todas las necesidades, el acuerdo, las consecuencias, etcétera, 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 y al final del decreto aparece una disposición transitoria tercera que dice que el trabajo a distancia como medida de contención sanitaria no le aplica este decreto. Entonces quizá lo lógico hubiera sido decir, no era mejor quizá regularlo después, si ahora no es de aplicación. Porque la única cosa que interesaba o que está en el foco en estos momentos es el trabajo a distancia o el trabajo en domicilio COVID, que yo llamo, no el teletrabajo normal. El de la gente, que es la mayoría que se ha tenido que ir a su casa por una medida de contención sanitaria. Oiga, ¿hay que abonar gastos en ese periodo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta concreta. Y esa pregunta, los agentes sociales, y ahí ya me refiero a eso porque deriva de eso, se la sacaron de en medio y en la disposición transitoria tercera no lo resuelven. O sea, lo único que debería haber resuelto que es, oiga, ¿qué pasa con el trabajo COVID en este periodo? ¿Qué pasa? Eso no se regula y se deja en una indefinición diciendo que eso en la negociación, en su caso, pues se discutirá si los ha habido los gastos y se tienen que compensar o no. Entonces, la primera contradicción para mí es esta, es regulamos en un momento en el que lo que pone aquí fundamentalmente no da respuesta a nada de las necesidades que tiene la mayoría de empresas, que es ese trabajo de contención sanitaria. No digo que no sea necesario, no digo que después, cuando acabe la situación del COVID, sí que habrá un teletrabajo regular, que ese sí que dará lugar o será motivo de este decreto. Primer tema. Segundo tema. Voy a flashes de los temas más importantes. Cuando uno ve este decreto del trabajo a distancia normal, que yo llamo, en contraposición al trabajo a distancia COVID, para entendernos, la primera cuestión que se hace hincapié aquí es la voluntariedad de este trabajo a distancia. Para la empresa y para el trabajador. Y esto se hace mucho hincapié. Pero yo me pregunto si realmente es voluntario el trabajo a distancia. Para la empresa
¿Para la empresa es voluntario? Esa es la pregunta, porque yo no lo tengo tan claro. Para el trabajador parece que sí, pero yo no tengo tan claro que para la empresa sea voluntario, porque hay 3 puntos que nos pueden llevar a una obligación de teletrabajo. Es un tema polémico. El primero es el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que luego me referiré, que es el del derecho a la adaptación de la jornada para que el trabajador pueda conciliar su vida familiar, y esto no necesita reducción de jornada, estamos hablando de una adaptación, y en ese artículo se dice que incluido el teletrabajo, con lo cual, si el trabajador lo puede pedir, ya no parece que sea tan voluntario para la empresa. En segundo, lo que los convenios vayan a decir de aquí a futuro, que estará por ver. Y tercero, una cosa que ha pasado desapercibida, que yo no he visto mucho comentario al respecto, y es que en el decreto de teletrabajo hay una disposición, una disposición final que introduce un artículo en la ley de jurisdicción social y explica un procedimiento judicial que tiene el trabajador con un plazo de 20 días desde que le han denegado el teletrabajo para impugnar al juzgado. Entonces la pregunta es, bueno, si resulta que es voluntario para la empresa, pues ¿cómo me van a...? Si yo digo que no, ¿cómo se interpreta ese artículo 138 que te dice que tiene 20 días desde esa denegación para ir a una demanda al juzgado? Veremos cómo se va a interpretar, pero el primer aspecto, digamos, que tiene alguna arista, es el de la voluntariedad de ese trabajo, sobre todo para la empresa. Segundo tema interesante e importante es el de la reversibilidad. Reversibilidad está regulado en el decreto y se recoge como un derecho para ambas partes también, para volver a la situación preexistente. Yo ahí solamente haría 2 reflexiones. Primero, a mí me parece que eso es lógico, que esa reversibilidad se tiene que predicar de aquel trabajador que ha sido presencial, no de aquel trabajador que ha sido contratado inicialmente a partir de ahora para hacer teletrabajo. Eso es un matiz, pero es importante que tengamos en cuenta que va a haber bastantes casos en los que el trabajador ya se contrata al inicio con una prestación de teletrabajo. Ahí la reversibilidad no tiene ningún sentido. Y lo que sí que se establece en el decreto son unas ciertas garantías, unas vacantes, unas prioridades, pero no reversibilidad en ese caso. Segundo tema de la reversibilidad es que el decreto te dice que en la negociación se podrán acordar las condiciones de reversibilidad. ¿Y qué estamos viendo de lo que está pasando en este año? Que esa reversibilidad en la empresa se están introduciendo en la negociación algunas regulaciones. Es decir, por ejemplo, será reversible, pero tiene que haber un periodo mínimo de disfrute del teletrabajo, si no, la organización en la empresa se hace imposible. Con lo cual, pues se puede decir, pues la reversibilidad será tras un periodo mínimo obligatorio de 1 año. Y además, cuando uno vuelva otra vez a trabajo presencial, no podrá pedir teletrabajo hasta pasado X meses. Esos son ejemplos de cómo se está modulando durante estos meses este aspecto de la reversibilidad. Tercer tema que es importante destacar del teletrabajo es el famoso acuerdo de trabajo a distancia. Entonces aquí yo creo que es importante preguntarse, ¿hay una obligación de pactar con el comité de empresa un acuerdo de teletrabajo? Y hago esta pregunta porque en muchas empresas precisamente se está haciendo esto. Antes del acuerdo individual, del acuerdo de trabajo a distancia individual, se están pactando acuerdos colectivos de teletrabajo. En la norma no lo dice, en la norma no se establece ninguna obligación de un pacto colectivo. Primera aclaración, lo digo que es importante este tema, pero nada impide, por supuesto, nada impide que en una empresa se quiera dar un marco colectivo al trabajo a distancia en el que se recojan estos aspectos del acuerdo, reversibilidad, compensación, que ahora me referiré, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que ese acuerdo colectivo, de ese acuerdo tiene que emanar como un anexo, digámoslo así, si hace falta, el acuerdo de trabajo individual, porque en la empresa no es suficiente con el acuerdo colectivo que firmemos con el comité de empresa, en su caso, que no es obligatorio, sino que lo que sí que es obligatorio es que con aquel trabajador que haga teletrabajo pactemos, firmemos un acuerdo de trabajo a distancia, que evidentemente lo que está pasando en la negociación es que emana de ese marco general que se establece en la empresa. Perfectamente puede pasar en muchas empresas que no haya un acuerdo colectivo de teletrabajo y lo que hará la empresa es, con el trabajador en cuestión y siguiendo un poco la guía de lo que establece el decreto, hacer el acuerdo de trabajo a distancia individual. En esta materia
del teletrabajo, como en todas las demás que vamos a referirnos hoy, es muy importante estar muy al tanto y seguir la evolución de la negociación colectiva. Hay convenios que están ya en fase de negociación y están introduciendo aspectos, regulando aspectos relativos a estos temas, como el teletrabajo. Por lo tanto, habrá que estar muy atentos a la evolución de esos conceptos en la negociación colectiva. Aspecto, yo diría, otro aspecto importante, uno de los más, por lo menos de debate, conflictivos o que se discuten o se preguntan o se consultan más, es los gastos en el teletrabajo. Hay que compensar los gastos que se puedan producir en el teletrabajo. La primera reflexión que yo haría, porque me parece muy interesante, es que en el trabajo a distancia COVID, vamos a llamarle así, disposición transitoria tercera del decreto, pues se dice una cosa que luego no se dice en lo anterior, que no entiendo por qué, ¿no? Pero se dice, concretamente se dice, en su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos si existieran y no hubieran sido ya compensados. O sea, parte de la base, a mi juicio, en este trabajo, teletrabajo COVID, parte de la base de que podrían no haberse producido gastos, porque dice si existieran. Por lo tanto, esa compensación, la primera discusión o duda que se nos plantea en estos momentos es, oiga, del trabajo COVID hay que compensar. Pues habrá que ver lo que dice el convenio colectivo. Parece que había, bueno, pues la negociación colectiva, establecer cómo. Esto ha sido una manera de que los agentes sociales se sacaran esta patata caliente de encima y la trasladen a otro ámbito. Y entonces, pues sí, aquí en el trabajo COVID sí que está claro que tengo que dar el portátil, pero no está nada claro qué gastos tengo que pagar. Entonces seguimos en esa nebulosa con un problema actual, que es que hay reclamaciones por parte de comités o de trabajadores que dicen, bueno, me tienen que compensar, sí, no, en el trabajo, digo, COVID. Está un poco, digamos, no está definido cómo se ve de esa disposición transitoria tercera. Claro, si cogemos en la propia norma y vemos el trabajo a distancia, el acuerdo de trabajo a distancia individual, ahí parece que sí que es taxativo que hay que compensar gastos, porque dice ese acuerdo de trabajo a distancia establece en un apartadito que tenemos que enumerar concretamente todos los gastos que se puedan producir y que habrá que compensar obligatoriamente por la empresa. Y lo vuelve a reiterar el artículo 12 del decreto. Vuelve a reiterar que hay que abonar gastos. Ahí me parece que se refiere más a los gastos de los materiales que se faciliten, etcétera, etcétera, y no tanto a otros que ahora me referiré. Pero parece que en esa parte, en el teletrabajo normal, podemos llamar así de futuro, ahí sí que parece que hay una hincapié en que hay que compensar gastos. Y claro, aquí hay una respuesta bastante generalizada en muchos casos, es decir, ¿por qué hay que compensar gastos? A lo mejor es que en lugar de tener más gasto, lo que hay es menos gasto para el trabajador en algunos supuestos por el teletrabajo. Y estos son los propios trabajadores los que nos estamos encontrando que en algunas ocasiones dicen, oiga, a mí lo que me interesa no es que nos enzarcemos en una discusión de acuerdos complejos y que regulan 20.000 materias. Yo lo que quiero es el poder teletrabajar flexiblemente y a mí el tema de gastos, la wifi la tengo en casa ya. Y me evito todo el tiempo que tengo de desplazamiento y de consumo de gasolina, etcétera, etcétera, con lo cual no es para mí lo más relevante. Parece que en la norma hay una desconfianza hacia la empresa como si quisiera aprovecharse de esa situación de teletrabajo y yo creo que esto no va a ser muy beneficioso. Esa hiperregulación del teletrabajo creo que lo puedo ahogar, creo que puede ser perjudicial. Sería más sencillo que fuera voluntario y si el trabajador y la empresa no se ponen de acuerdo, pues hay trabajo presencial. Pero ahí está el tema de los gastos. Y ahí lo que habrá que ver es preguntas como, oye, ¿es posible pactar que en el salario están incluidos todos los gastos que puedan derivarse del teletrabajo? Bueno, se está haciendo. Puede ser dudoso, Desde luego, quizá no parece tan dudoso si yo contrato a alguien de nuevo. Yo hago una contratación ex novo para que teletrabaje en su casa, pacto un salario y pacto que ahí esté incluido todos los gastos que puedan derivarse. Parece que ahí estaría bastante más claro la posibilidad. La otra no, arrojaría algunas dudas. Alguien con un nivel retributivo determinado elevado, no puedo establecer yo en un acuerdo marco o en un acuerdo individual que ya está compensado los posibles gastos. Por supuesto, o dejando de lado el material, el ordenador, etcétera, etcétera.
Pero ahí está, el tema de gastos es un tema que, mientras tanto, los convenios están llegando, algunos, en los que próximamente vamos a ver, convenios colectivos del sector que introducen la obligación, ya veremos cómo se redacta, de compensación de gastos. Se ha habido bastante debate al respecto, porque claro, poner, por ejemplo, que el teletrabajo pues, se compensará con un mínimo de 40 euros al mes, pues supone ya un inconveniente importante para todas estas dudas que estábamos planteando. Otra cosa es que diga que se compensará entre tanto y tanto, o según se acuerde en la empresa y en ausencia de acuerdo con un importe determinado. Bueno, habrá que ver. En algún convenio, desde luego, el objetivo, yo creo, de la negociación es señalar un importe, ¿eh? Y ahí, si pone 40 euros al mes, pues ya veremos, habrá que estar atentos a ver esa cuestión. Otro tema que se suscita, voy avanzando rápido, es esa compensación que podamos pactar, esa compensación de gastos que podemos pactar individualmente o colectivamente, tributa, cotiza. Voy a ir rápido. No debería, yo creo, porque si es una compensación de gastos, no debería. Pero creo que hoy por hoy tributa y cotiza. Y lo dejo ahí, pero tal como está el marco legal de cotización, cómo está la legislación de cotización y la legislación fiscal, me temo que la mayoría de compensaciones, salvo algunas que identifiquen muy bien el gasto, la mayoría de compensaciones de importe mensual X por gastos, eso va a ser una mayor retribución que va a cotizar y va a tributar. Aspecto importante que no es menor en la negociación de este tema. Otro tema que se ha planteado con gran discusión, y además ha habido una resolución de la Dirección General de Trabajo hace 2 días interesante. Esto se ha planteado también durante este periodo del COVID, que digo que no ha regulado el decreto, precisamente no ha regulado el decreto, y es qué pasa con los tickets comida, ticket restaurante o vales comida. Aquí me remito a una resolución, a una consulta de la Dirección General de Tributos de 22 de diciembre del 20, se ha hecho difusión ayer precisamente de esta consulta, en la que a mí me chirría bastante, pero en la que parece hacer hincapié en que como no puede haber una discriminación de los trabajadores a distancia respecto a los trabajadores presenciales, eso nos lleva a la idea de que tienen que tener los mismos derechos, incluidos los tickets comida o vales ticket restaurante. Claro, yo aquí haría un matiz, y ha habido ya algún pronunciamiento judicial respecto a este tema. Yo haría un matiz. Una cosa es que yo, trabajador presencial, tenga un derecho reconocido por la empresa como una condición más beneficiosa, un derecho de un ticket o de un tal, en cuyo caso probablemente ese derecho de que yo venía disfrutando, incluyendo días que no iba a trabajar, y matizo eso, pues ese lo tendría que mantener en la situación de teletrabajo. Y otra cosa diferente es lo de los comedores de empresa, que en muchas empresas lo que hay es que cuando el trabajador va al centro de trabajo, y matizo eso, cuando va al centro, tiene la posibilidad de comer en un comedor, en una cantina, con una subvención por parte de la empresa, pero que cuando no va al centro, porque, por ejemplo, ya hacía teletrabajo, o porque, por ejemplo, está de baja, o tiene vacaciones, etcétera, etcétera, pues no percibía absolutamente nada, ni ticket, ni el importe equivalente subvencionado de la cantina comedor. Ese tema yo creo que habrá que estar a cada caso concreto, ver si era un derecho ya reconocido con independencia de otra consideración o lo que era un comedor de empresa a utilizar cuando uno va a la empresa, no cuando no va. Habrá que estar en ese tema. Voy terminando el trabajo a distancia, que como veis da bastante juego en cuanto a los temas que va a plantear de futuro, diría yo. También el decreto habla del derecho a la intimidad, y aquí hay 3 o 4 aspectos que luego haré un poco de resumen de las obligaciones de la empresa de negociación, ¿no? Pero es que aquí, derecho a la intimidad, la empresa debe establecer criterios para la utilización de los medios materiales que le facilita al trabajador. La regulación es un poco confusa, parece querer decir que yo te doy un ordenador de uso profesional, pero tengo que regular cómo puedes usar eso para uso particular según los estándares sociales. Y eso tengo que establecer criterios con el comité de empresa. Primera cuestión. Segundo, derecho a la desconexión digital, importante. Importante este aspecto, que se introduce, ya estaba, pero se introduce otra vez en el decreto de este trabajo a distancia, y aquí hay que establecer un protocolo y una política por parte de la empresa, también previa consulta o negociación con la representación legal de los trabajadores. Protección de datos. La empresa tendrá que establecer para los teletrabajadores una política de protección de datos.
también previa consulta con el comité de empresa. Veis que aquí, precisamente, diría, es una de las normas en las que cada artículo te va remitiendo a una obligación empresarial, que ya vamos por 3, y queda una cuarta, que es una política de seguridad de la información. Todas esas 4 materias, todas, suponen obligación por la empresa proactiva para dejar claro el marco en esta materia, previa consulta con el comité de empresa. Por tanto, sería importante tener clara esta cuestión. Paso, vamos avanzando, pero vamos ya un poquillo justos. Planes de igualdad. Planes de igualdad, quiero destacar 2 ideas y luego daré paso a visualizar 2 imágenes solamente. Eso no es su materia de interno, pero 2 imágenes. La primera idea es que cuando yo me miro todo esto, cuando yo leo toda esta normativa de igualdad que viene ya del 2007 y luego vienen los 2 decretos estos de 901 y 902, ahí se entremezclan toda una serie de conceptos que hace difícil tener como un cronograma de qué tengo que hacer como empresa, cuándo y con quién. Se hace un poco difícil porque, además, hay conceptos que se utilizan en varios sitios, ¿no? Y se habla de plan de igualdad, de diagnóstico, de auditoría retributiva, de valoración de puestos, con un poco de entremezclado. Vamos a compartir, vamos a poner, a visualizar. Yo como creo que eso genera una cierta problemática, por lo menos de uso interno, lo que hemos realizado es una especie de cronograma. Como sabéis, el plan de igualdad, hay, digamos, una fase importantísima que es la de diagnóstico. Digo que se entremezclan cosas porque en realidad, para yo al final hacer un plan de igualdad y elaborar unas medidas concretas, qué tengo que hacer de cara a futuro, cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera, lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico, lo que tengo que hacer entre medio de este diagnóstico es una auditoría retributiva y una valoración de puestos. Por lo tanto, se mezcla un poco el tema. Nosotros, a efectos internos, esto no lo dice ninguna norma, a efectos internos, creo que hay que poner orden en esto. Y hay que decir, bueno, ¿qué fase sigo? ¿Qué tiempo tiene? ¿Y con quién discuto qué cosa? Entonces, veis que aquí, por ejemplo, pues ahí creo que son 7 fases, perdón, 6. Es una diagnóstico, valoración de puestos, auditoría retributiva, registro salarial, elaborar informe diagnóstico. Si seguimos a la siguiente, plan de acción, calendario y registro de plan de igualdad. Tiene su miga, por eso al final, como hay tanta interrelación, creo que la manera visual más fácil de poder gestionar esto, sabiendo los tiempos y con quién, sería hacer este cronograma que nos permite, en estos momentos nos está permitiendo internamente gestionar este tema de los planes de igualdad. Antes de pasar a otra cosa que quiero destacar de los planes de igualdad, una de las cuestiones, si veis en el cronograma, una de las cuestiones que se está planteando y que la dejo ahí apuntada es decir, ¿con quién tengo que negociar el plan de igualdad? Esto está generando muchas consultas. Porque cuando yo tengo en la empresa un comité de empresa, está claro con el comité de empresa. Pero cuando no tengo representación de los trabajadores o tengo en un sitio sí y en otro no, ¿con quién tengo que discutir? Eso parece resuelto en estos momentos. A mí me parece incorrectamente, pero eso es una opinión que no tiene una gran importancia porque parece que está resuelto de que cuando no tengo comité de empresa tengo que negociar ese plan de igualdad con los sindicatos más representativos. Es decir, no me sirve que los trabajadores de mi empresa nombren una comisión ad hoc como la que pueden nombrar o deben nombrar cuando tengo que hacer un despido colectivo. Entonces, a mí me parece bastante inexplicable que cuando tengo que hacer un despido colectivo en la empresa y no tengo comité, con quien me entiendo en el periodo de consultas es con una comisión ad hoc que nombran los propios trabajadores de mi empresa y eligen unos cuantos que discuten con la empresa el ERE. Esto es así y, sin embargo, en el plan de igualdad no funciona así. En el plan de igualdad, si no tengo comité, tengo que llamar a los sindicatos más representativos que no están en mi empresa, porque no hay comité de empresa, para que vengan y negociemos el plan de igualdad de la empresa. A mí eso me ha sorprendido bastante y me chiré bastante. Está claro que es un tema de opción legislativa, ¿no? Y de opción política, ¿no? De fomentar ese tema, pero me parece un cierto contrasentido que yo en una medida tan grave como un ERE lo pacto con quien son representantes ad hoc de los trabajadores y, sin embargo, una medida como esa no puede ser. Segundo tema, y lo dejo ahí un apunte que puede ser interesante, es que es posible hacer un plan de igualdad de grupo de empresas.
con la particularidad diagnóstica de cada una, pero digamos tramitado en conjunto al grupo de empresas, y ese sí que, aunque tenga comités, tendré que negociarlo con los sindicatos más representativos, pero si tengo centros de trabajo en distintas comunidades autónomas, pues a lo mejor me permitiría centralizar la negociación con dos sindicatos en lugar de con sindicatos menores de distintos sitios. Puede ser un instrumento útil el del convenio de grupo. Volvemos un poco a las obligaciones generales. Yo diría que en esa secuencia del plan de igualdad, yo destacaría el diagnóstico inicial, y dentro del diagnóstico inicial, para poder hacer el diagnóstico inicial correctamente, tendremos que hacer una auditoría salarial y una valoración de puestos de trabajo. Quisiera proyectaros exactamente. Sería el 2 y el 3, valoración de puestos de trabajo y registro salarial, son dos ideas, dos conceptos, dos figuras nuevas que no son, como se ha hecho en otras veces, una cuestión de redacción, de literatura y de copiar y pegar, sino que esto requiere un análisis profundo de datos para llegar a conclusiones respecto a esos datos. Yo voy a dar entrada, sean 2 minutos, a Juan San Román, que es ingeniero, compañero del despacho, que nos va a dar una pincelada rápida de cómo afrontar esa valoración de puestos de trabajo y esa cuestión de la auditoría retributiva. Recuerdo que la valoración de puestos de trabajo, digo, específica con perspectiva de género, que no es la valoración normal cuando estamos discutiendo si un trabajador es de un grupo u otro, es específica, pues tiene todavía una norma que está pendiente, que yo sepa, no la tengo en el radar por lo menos, que es un reglamento que nos dé un poquito más de luz. Fijaros que estamos hablando de normas que están metidas dentro del plan de igualdad como necesarias, cuando todavía hay un desarrollo pendiente para ver cómo se hace una valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género, que no es un tema sencillo. Mientras eso llega, y como tenemos que espabilar, pues Juan nos da 2 ideas de cómo está afrontando esa valoración de puestos y esa auditoría salarial. Juan. Hola. Bueno, gracias, Carlos. En principio, este nuevo reglamento de las auditorías del plan de igualdad realmente incorpora, como ha dicho Carlos, una vertiente totalmente laboral, de constitución, de negociación, y luego tiene una vertiente muy clara analítica. Es decir, es un plan de igualdad, yo diría desde el punto de vista, digamos más de consultor, profesionalizado. Es decir, al final se trata de medir, analizar, a partir de aquí ver cuáles son las causas, tomar medidas y al final hacer un seguimiento de esas medidas. Para ello es importante destacar, hay 2 puntos, me ha dicho Carlos, importantísimos. El sistema de valoración de puestos de trabajo, con perspectiva de género. La valoración de puestos de trabajo ya ha existido. De hecho, hemos hecho valoraciones de puestos de trabajo en convenios colectivos y eso es una herramienta que existía. Aquí lo que incluye el nuevo Real Decreto es una valoración con perspectiva de género. ¿Esto qué es? Al final es utilizar de alguna forma toda la reglamentación que elaboró la Organización Internacional del Trabajo en 2007 y partiendo de esto definir una serie de factores y subfactores para poder puntuar o dar un valor a cada puesto de trabajo de la empresa. Factores, básicamente todo lo que hemos encontrado en el Real Decreto y en las guías que ha publicado el Ministerio, se concentra en 4 factores principales, que además son los mismos que aconsejaba la OIT, que son conocimientos, aptitudes, responsabilidad, esfuerzo, condiciones de trabajo. Son 4 factores. Y luego la idea es definir una serie de subfactores y esto sí que se tiene que hacer en cada empresa. Los subfactores son los que de alguna forma se condicionan a la actividad propia de la empresa o al tipo de organización de la empresa. Por tanto, entendemos que aquí la ley está exigiendo, oye, tenéis que hacer una evaluación, tenéis que valorar vuestros puestos de trabajo con un sistema de valoración que sea evidentemente objetivo, etcétera, y que tenga perspectiva de género. El tema de perspectiva de género, ¿qué es? Pues claro, esto es una cosa... Al final, después de analizar todo lo que ha salido, tanto las guías como los modelos, como el Real Decreto, la perspectiva de género es determinar que hay factores
factores de estos que les vamos a dar una puntuación, que son masculinizados o feminizados o neutros. Un factor masculinizado es un factor que da puntuación a una gran mayoría de hombres. O sea, imaginemos un factor de esfuerzo físico. Evidentemente habrá muchos puestos de trabajo de hombres donde ese factor dará un valor importante a ese puesto. Y todos estos factores al final pueden provocar una diferencia de retribución salarial. Nosotros al final, este es un tema que hay que hacerlo, evidentemente hay que saber de qué se habla, porque si no, los factores y subfactores que se generan son pueden ser bastante superpuestos y evidentemente para nosotros creemos que esto exige experiencia previa en todo el tema de valoración de puestos de trabajo. El otro tema importante, después de que tenemos lo que es puestos de igual valor, que es la valoración de puestos de trabajo, el otro tema que incorpora este Real Decreto es el concepto de auditoría retributiva. ¿Qué es la auditoría retributiva? Al final es ser capaz de determinar cuáles son las causas reales que generan la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Y eso realmente es un análisis que ya no estamos hablando de medias o medianas, estamos hablando de temas mucho más estadísticos, de hacer líneas de regresión, de buscar causas, a lo mejor en temas como antigüedad, en temas como movilidad geográfica, promoción, etc. Es partiendo del análisis de salarial previo y de la valoración de puestos, intentar saber cuáles son las causas que me generan esto. Y al final de esas causas se hace un plan de acción. Es decir, la idea del decreto es que el plan de acción responda realmente a las causas que tiene la empresa de desigualdad. No responda de una forma a unas ideas más bien casi conceptuales, sino que responda exactamente a la problemática que tiene la empresa. Por eso entendemos que es un plan para nosotros que da mucha consistencia y da mucha profesionalidad al análisis que se hace. A la parte posterior de la auditoría salarial ya es el registro retributivo para nosotros es realmente como si fuera un resumen muy resumido de la auditoría salarial. Y luego la parte de realización del plan de igualdad es realmente elaborar objetivos y planes de acción. Pero todo se basa en el diagnóstico previo. Creo que es lo que este Real Decreto ha incorporado como nuevo a todo lo que eran los planes de igualdad. Vale, creo que ha sido breve. Gracias. Desde luego, más breve que yo. Muchas gracias, Juan. Siguiendo un poco esos bloques que hemos dicho en las obligaciones de las empresas, que se van multiplicando, porque realmente, aunque no sea muy políticamente correcto, claro, yo hago un poco de resumen de las distintas obligaciones que se van imponiendo a las empresas desde el 19 para aquí, de registro de jornada, teletrabajo, hay 4 obligaciones de criterios, desconexión, protección y seguridad, planes de igualdad y 2 más. Todo este capítulo, todo este amalgama, pues no sé si no hubiera sido más prudente hacer una pequeña moratoria de unos meses para que las empresas se concentren en este momento de pandemia en sobrevivir, que no es poco, ¿no? Y, pues claro, digamos que la situación es compleja y a mí me parece que en estos momentos o en estos meses, mientras se va clarificando la cosa, había que concentrarse. Pero bueno, sea como sea, las obligaciones existen, están ahí y hay que tenerlas presentes para poner tiempos, porque es que si no, ya además se está diciendo y se dice por activa y por pasiva que va a haber una actuación de la Inspección de Trabajo exigente en todas las materias que comportan obligaciones para la empresa. También han ido saliendo, pero también compartiremos un poco de resumen para poner recordatorio de esas obligaciones, porque es que si no, por lo menos a mí me pasa y supongo que a todo el mundo, claro, si no tengo listado esto es que yo no me acordaba que tenía que hacer una política de seguridad de la información, ¿no? Si empiezo a tener teletrabajo y que tengo que dar participación al comité de empresa para ello, por poner un ejemplo. Siguiendo los bloques, vamos al siguiente, que es algún tema de actualidad. Solo me voy a referir a uno que ya viene de atrás, no es un tema novedoso especialmente, ya viene de un tiempo atrás, del año 19, pero que está generando en estos momentos, ya está empezando a generar bastante discusión o problemáticas, o llamémoslo casuística, que es el del derecho, el artículo 34.8 del Estatuto, el derecho de adaptación de la jornada para la conciliación para la conciliación de la vida familiar y laboral. Ese derecho a adaptación, que no reducción de jornada, que es lo que insistía yo antes,
lo que viene a decir es que el trabajador tendrá derecho a solicitar las adaptaciones en el tiempo y en la forma, distribución, incluyendo el teletrabajo. Me he referido a eso antes. Entonces, ¿qué está pasando en estos momentos? Ya tenemos bastantes casos en los que el trabajador lo solicita y el artículo 34.8 regula un procedimiento bastante novedoso de negociación durante 30 días, en las cuales aquí hay un papel de la empresa proactivo importante. No es suficiente con decir sí o no, sino que tengo que razonar las cosas, puedo ofrecer alternativas, pero claro, si al final no hay acuerdo, esto puede acabar en una impugnación judicial, que ya hay bastantes en curso, y ya hay bastantes sentencias que están resolviendo cuando un trabajador que no tiene reducción de jornada ha pedido, por ejemplo, el reducir, el teletrabajar, etcétera, etcétera. Y por lo tanto hay bastantes discusiones respecto a esta cuestión. Artículo 34.8 que quiero destacar porque ya hay bastante procedimiento y tenemos que tener unas pautas para ver en ese periodo cuando hay una solicitud concreta cómo actuar por parte de la empresa y cómo razonar la aceptación o sobre todo la negativa o la alternativa a la solicitud concreta realizada por parte del trabajador. Siguiente bloque, y vamos terminando ya porque vamos de tiempo ya justitos, es la reforma. ¿Qué nos depara el futuro? La reforma que viene, le podemos llamar, ¿no? No sé si es mañana precisamente que se reanuda las reuniones de los interlocutores sociales, gobierno, sindicatos y patronal, para abordar la reforma laboral. Yo más bien diría la contrarreforma laboral, es decir, más que la reforma laboral, lo que me quiero cargar de la reforma anterior laboral del año 2012 fundamentalmente, porque si atiendo a lo que se está diciendo que se quiere tocar es retroceder cosas que se habían introducido en la norma. ¿Qué cosas, a qué temas o qué dos temas primeros se va a plantear en esta materia de reforma laboral? Es verdad que no solo es derogar cosas de la reforma del 12, para ser objetivos, hay algunos aspectos que se quieren introducir y que a mi juicio son bastante preocupantes, ¿no? ¿Qué cosas parece que quiere abordar esa negociación y que nos pueden deparar cambios legales en este año? El primero, la ultraactividad de los convenios, esa figura que muchos recordarán perfectamente, sobre todo aquellos que forman parte, y estoy pensando en algunos de los que me estarán escuchando, supongo, de comisiones negociadoras de convenio. Pues claro, una negociación con una ultraactividad significa que cuando no haya acuerdo transcurrido un plazo decae el convenio. Y eso, sin ninguna duda, dinamiza la negociación del convenio, porque si no, el problema que teníamos anteriormente es que se cronificaban convenios y que no había acuerdo. Y a lo mejor tenía un convenio 5 años sin acuerdo. Pero bueno, sea como sea, se quiere volver a una regulación más restrictiva, de manera que se mantenga la estructura del convenio o parte de ella, aunque no se llegue a un acuerdo. Segundo tema, que ya lo ha anunciado la prensa y se ve en documentos que se quiere abordar en esta negociación inmediata o inminente, es las cláusulas de descuelgue. Claro, cuando uno escucha esto, bueno, pues parece que se quieren limitar las posibilidades o regular de otra manera, al final será limitar, las posibilidades de la aplicación de cláusulas de descuelgue para no aplicar, por ejemplo, condiciones de convenio colectivo. Otra materia importante que se va a abordar con toda seguridad va a ser el de las subcontratas en equiparación de derechos. Eso puede tener una incidencia importantísima en las empresas y sobre todo en actividades externalizadas de logística, envasados, etcétera, mantenimientos, etcétera, etcétera, en una planta industrial en el que, bueno, pues según los costos y según cómo se iguale eso, pues bueno, veremos a ver cómo encajar ese tema, pero se va a abordar. Y termino ya señalando que hay quien, que no se conoce con todo detalle y profundidad, y además estas cosas toman sesgos diferentes según, pero no hay que olvidar que en el documento de coalición del gobierno actual para formar parte para crear el gobierno actual, uno de los temas que se introdujeron ahí como pacto de los partidos PSOE, Unidas Podemos, para introducir en una futura reforma laboral era modificar el procedimiento, no el procedimiento, modificar la figura de la modificación sustancial de condiciones de trabajo y las causas de los despidos económicos, técnicos o organizativos de producción. Y esos dos temas son especialmente delicados porque esa modificación pues parece que persigue restringir las posibilidades de realizar modificaciones sustanciales o hacer más exigente las causas para poder hacer despidos objetivos. Veremos, habrá que estar
Creo que es un año en el que ya tenemos mucha mochila, como hemos podido ver en la exposición, y que vamos a tener más y que habrá que estar muy atentos para ver qué nuevas normas legales se van a publicar y tienen una incidencia directa en la empresa. Termino ya aquí dando paso a Carlos que nos haga un comentario rápido de jurisprudencia, porque mientras todas estas normas iban saliendo, los tribunales van funcionando y a veces lo que hacen es, bueno, aclarar cosas o sentar interpretaciones que son tanto o más importantes que la norma. Y esto ha habido algunas. Entonces, doy paso a Carlos para que nos haga una referencia muy rápida a algunas sentencias que se han ido dictando, que han marcado una interpretación importante en algunas cuestiones. Cuando quieras, Carlos. Sí, gracias, Carlos. Yo creo que nos da tiempo, como mínimo, para yo pasar por encima, apuntando el criterio práctico de diferentes sentencias del año pasado, y luego me parece que pasaremos directamente al networking para hacer ahí preguntas que puedan haber surgido. Entonces, muy rápido, por materia me voy a referir, más que por sentencia, pero son sentencias del año pasado. Primera materia, cómputo de los umbrales para el despido colectivo. Hasta la fecha, el criterio del Supremo y tal como está en la normativa es que vamos a ver los 90 días desde el momento del despido hacia atrás, ¿vale? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos han vendado la plana más o menos aquí en España y he dicho, oiga, no, tiene que ser el periodo previo y posterior, ¿vale? Por tanto, nos vamos a un concepto de 90 días móviles. El asesoramiento normalmente ya iba en ese sentido, ¿vale? De tener mucho cuidado con el cómputo de los 90 días, pero ahora parece que tendrá que ser todavía más importante. Segundo concepto, contrato de obra o servicio que ya no puede ir ligado a una contrata. Esto es una sentencia del Supremo de diciembre del 2020, creo que muy relevante y sobre todo depende para qué actividades, como por ejemplo en la construcción, que dice que el contrato de obra ya no puede ir ligado a una contrata específica. Ojo con posibles consecuencias en tanto en la indemnización de esos contratos al finalizar la contrata o las consecuencias que ello puede derivar, por ejemplo, en cómputo de despidos. Ahí habrá que analizarlo también. Momento del disfrute de permisos retribuidos. Esto es un tema que ya nace de hace yo creo que 1 año, 2 años para atrás. El criterio actual del Supremo aquí en España es permisos cortos el primer día laborable, ¿vale? Con posterioridad al hecho causante. Da igual si estoy en momento de descanso semanal, es decir, si yo el sábado tengo una cuestión que me genera el derecho a un permiso retribuido, el Supremo dice que empezará a computar el día del permiso el lunes. Lo quiero destacar porque esta cuestión que en España está pacífica, no lo está tanto, que hay una sentencia de junio del 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice todo lo contrario. Lo que te viene a decir es que el permiso retribuido se debe dar el hecho causante durante el periodo de trabajo. ¿Por qué? Porque es un permiso para ausentarse precisamente del trabajo. Y va ligado indisociablemente a el tiempo de trabajo. Por tanto, vemos criterios totalmente contrapuestos. Nos han surgido dudas en empresas con un criterio histórico muy interiorizado y como alerta yo reflexionaría antes de adoptar el criterio del Supremo por si esta cuestión puede cambiar por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bonus anual, ¿vale? Muy rápido. Hay una sentencia que creo que en el día a día ayuda para resolver un tema práctico. Es posible acordar con el comité de empresa un bonus anual que exige que el trabajador tiene que estar de alta en la empresa durante todo el periodo de devengo de ese bonus. Es decir, un bonus anual puedo exigir estar de alta hasta el 31 de diciembre. Si causa baja el 10 de diciembre, parece claro ahora, antes yo creo que no lo estaba, que decaería el derecho al bonus anual. Bueno, en el caso de los repartidores, muy rápidamente ha salido ya, aparece un acuerdo entre los agentes sociales, ¿vale? Por el que se va a dictar la presunción de laboralidad de los repartidores de globo y plataformas de este tipo. Y ya para finalizar, y damos paso al networking y preguntas. Despidos en tiempos de COVID, ¿vale? La pregunta de todo el mundo, ¿son nulos, improcedentes o procedentes? ¿Vale? Antes de esa pregunta, ¿vale? Que yo creo que parece que el criterio mayoritario, aunque no esté claro, es la improcedencia, hay una tesis paralela
antes de entrar en materia, dice, oiga, esa prohibición o mal llamada prohibición, ¿me aplica o no me aplica? Parece que hay una sentencia de Aragón que dice, si no has aplicado un ERTE, esa prohibición, entre comillas, no te aplica. Punto importante primero. Luego, resolución de una contrata, ¿vale? Por ejemplo, hay un caso aquí de Airbnb que finalizó una contrata de 1.000 trabajadores en un contact center. Parece que si la empresa del contact center, esa causa de resolución no va ligada con el COVID, tampoco le aplicaría la mal llamada prohibición de despido. Entrando luego en despidos objetivos, si son nulos, improcedentes o procedentes, como decíamos, parece que la tesis mayoritaria, aunque no resuelta, es la improcedencia, pero creo que hay que destacar dos sentencias de TSJ, Asturias y País Vasco, que declaran la nulidad de un despido colectivo, y especialmente hace referencia la de Asturias cuando hay un solape entre un ERTE y un despido colectivo por la misma causa en la que no se desliga de ninguna manera, ese despido colectivo se ha dicho que es nulo. Aquí es muy importante recordar, y no va ligado solo al COVID, que cuando estamos negociando, hemos acordado un ERTE con el comité de empresa, con la representación legal, si yo luego, una vez he aplicado el ERTE o al poco tiempo de finalizar el ERTE, me descuelgo con despidos o un despido colectivo, ojo, ¿vale? Porque independientemente del COVID ya hay alguna sentencia del Supremo que te dice que esos despidos posteriores, si la causa no ha variado, pueden ser nulos también por un abuso de la compañía o un fraude de ley en las negociaciones del ERTE previo. Por tanto, conclusión en este tema, como ya apuntábamos antes, hay que analizar cada despido en estos tiempos así tan convulsos, hay que analizar cada despido y ver las posibles consecuencias que puede tener. Con esto yo creo que pasamos directamente, todos los que estamos aquí en el Zoom, a la plataforma para hacer más preguntas. Muchas gracias al equipo de Mirallas para vuestra exposición. Como hemos visto, temarios complejos y con mucho contenido, no difícil ponerlo en poco tiempo, pero cualquier pregunta que tengáis la podéis poner ahora en el networking virtual, que si queréis participar, estáis todos invitados y no tenéis que hacer nada más que quedaros aquí mismo. Y para los que salen de aquí, muchas gracias a todos por vuestra participación. Vamos a enviar una breve encuesta sobre la satisfacción con el evento y agradeceríamos vuestra participación. También recordad muy brevemente que todos los webinars están colgados en la web, en la página AHK Online Live. Y que sobre los próximos eventos, pues vamos a tener un evento el 23 de marzo, el Círculo de Recursos Humanos, Bienestar Laboral en Tiempos Actuales. Y el 25 de marzo, hacia Warm Up Agenda 2030, hacia una reindustrialización sostenible en Europa. Pues muchas gracias por vuestra participación y me alegro si participáis en el networking ahora. Muchas gracias y hasta pronto.